Saludos, buenos días, bienvenidos a esta entrega especial de A Profundidad. Como cada viernes estaremos analizando temas variados, de interés colectivo, de interés para toda la comunidad, temas nacionales y muchas veces pues damos pinceladas a temas que importan a los que habitamos en esta parte de la República Dominicana. Esta es la producción general de Adalberto de León, A Profundidad, de 7 a 9 de la mañana. Leoncio Peralta, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancourt, que hoy no estará compartiendo con nosotros, ya en la próxima semana se reintegra a sus labores en Super TV 55 y la revista matutina, la revista informativa Diario 55 y El Café. Hoy, con la participación del abogado Jordi Veras, estaremos analizando este tema que sabemos pues despertará el interés de todos aquellos que han vivido situaciones en apartamentos, en residenciales. Estaremos hablando de la ley de condominios en la República Dominicana. Una ley que es toda una pesadilla, que no se respeta, no hay una convivencia para que puedan en armonía, en comunidad, poder vivir. De esto estaremos hablando. Usted también puede llamarnos y darnos su opinión si tiene alguna experiencia en torno a todo esto. El teléfono estará disponible, teléfono de estudio y también el número de WhatsApp. Es decir, que A Profundidad hoy estará analizando este tema. Vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Leoncio Peralta. Buenos días, Fran, Arturo, y a usted, amigas y amigos televidentes. Y gracias por acompañarnos. Aquí vamos a compartir 2 horas de un tema muy importante porque toca una gran parte de la población dominicana, que son los condominios, los multifamiliares, los edificios de apartamentos, y esa forma de vida que se ha ido incrementando notablemente en la medida que la sociedad se va desarrollando. Así que vamos a desarrollar un programa que entiendo va a ser de mucho interés para nuestros amigos y amigas televidentes. Y hoy día, cuando el desarrollo de los pueblos, el crecimiento de las ciudades nos indica que todo es de manera vertical. Buenos días, Arturo Taveras. Buenos días, Frank, así como a Leoncio y a los amigos televidentes que nos permiten cada día pues compartir temas como este con cada uno de ustedes, porque tratar temas, dilucidar temas que tienen que ver con la sociedad, con el desenvolvimiento social, pues es muy importante y nosotros aquí estamos enmarcados en esto, en llevarles a ustedes los detalles pormenorizados de temas como este del día de hoy, que vamos a tratar, la ley de condominio, muy importante, porque es un fragmento de la sociedad que vive momentos de pesadumbre, donde hay indefiniciones de cómo se debe manejar, de cómo se debe actuar en lugares como estos, donde se vive en comunidad, o donde se vive un gran conglomerado, todos juntos, muchas veces no reburujados, pero ahí está. En el día de hoy, pues sería un placer compartir con ustedes este tema. Para mí, un agrado, pues, que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares. Vámonos a publicidad y ya regresamos con el contenido para hoy viernes. A Profundidad estaremos tratando ley de condominios en la República Dominicana. Ya regresamos.
Les recordamos a los amigos televidentes que pueden ser parte esencial importante de este programa a profundidad, dándonos su opinión, llamándonos. Sabemos que hay muchos conflictos y muchos intereses en todo este tema, el cual pues hay que dividirlo en dos sentidos, si podríamos calificarlo de esta manera, porque tenemos muchas edificaciones construidas por los gobiernos y otras del sector privado, y hay mucha diferencia en cuanto al manejo que se le da a ambas. Vemos que muchas están arrabalizadas, de que no hay un orden, de que no se cumplen a cabalidad los elementos más importantes para una buena convivencia y una buena imagen del residencial donde se encuentra. Antes de desarrollar el tema, vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo para que este nos dé Que está sumamente oloroso. un impulsito. Ay, sí, ese aroma, ¿verdad? Y tan cerca de ti que estaba ahí. Buenos días, Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones: el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Ese es el Café Santo Domingo. Pues bien, hay muchos residenciales, hay que decir, hay que destacar que hay una ley en la República Dominicana y como tantas otras, aquí lamentablemente no se cumplen. Hay personas que dicen que hay que legislar por más leyes, es cumplir con las que están. Y ya Jordi Veras, cuando se integre a este panel, podrá ampliarnos y dar con mayores precisiones los detalles en torno a esta ley. Pero sí, aquí los edificios, los condominios, la gente se organiza y nombran o un administrador o una junta de vecinos o un director, puede ser de los mismos vecinos, o busca una persona externa para que lleve todo el control, el manejo, porque entienden de que hay mucho mayor autoridad. Es un problema serio el que viene ocurriendo con esto de cumplir con los compromisos, con las obligaciones de cada uno de aquellos que tienen alquilado o son propietarios de un apartamento. Bueno, lo primero que quiero enfocar es que aquí ha habido, en los últimos 40 o 50 años para acá, 30 años, lo que podría llamarse una revolución cultural en ese aspecto, para parafrasear al presidente Mao. En los años 70, casi nadie quería saber de vivir en un apartamento. La clase media no había quien le hablara de un apartamento. Ante la política de Balaguer, que construía multifamiliares, entonces la gente más humilde y algunos clase media lo conseguían, y eso era un privilegio, porque ya tener un techo propio decente, el que no tenía nada o vivía en condiciones infrahumanas, veía que era un salto. Y así se fue, pero en los años 70 casi no había en Santiago apartamentos para la clase media, para el sector privado, casi los multifamiliares estatales solamente. Pero ya no, ya la gente, todo el mundo acepta un apartamento, se siente bien. Y por eso hemos visto, como tú decías ahorita, Frank, que la ciudad de Santiago, y yo diría que está la capital y otras, sobre todo Santiago y la capital, tienen un crecimiento vertical extraordinario. Torres, 18, 20 plantas, y por donde quiera, ya lo que hacen es que compran una casa en una urbanización, tumban la casa y construyen un edificio de apartamentos. Ya ha habido un cambio radical en la mentalidad y los criterios de esta generación, las últimas dos generaciones, para asumir y vivir en los apartamentos. Y creo que hay que reconocer que aquí hay pocos conflictos, porque el nivel masivo de la gente que vive en condominios, en apartamentos del Estado, de clase media baja, de clase media y de clase media alta, es tan alto que uno ve muy pocos conflictos, muy pocos problemas. Por tanto, yo creo que es un dato, una situación a analizar en un cambio cultural que ha experimentado la sociedad dominicana. Mira, me fui un tanto fuera un poco del tema, pero quise hacer esa acotación para seguir en la agenda. Yo soy de los que entiende que tras observar la ley de condominio, la misma debe ser modificada en el sentido de que lo mismo que decía Frank, de que, y usted, don Leoncio, el gobierno ha construido
apartamentos que son entregados a personas sin ninguna reglamentación, pero también en el sector privado hay una diferenciación de la construcción de condominios. Hay muchos que son de un solo propietario, que se convierten en cuartería, lo que se llama aquí, que ya se están construyendo muchos, he observado, de grandes apartamentos, una gran extensión, pero con un solo propietario, pero ahí vive una gran cantidad de personas. Ahora, el régimen de la vida social en los condominios, ya tanto sea esto de residenciales, del sector público, otros más pequeños, pues no hay una equiparación en torno al reglamento. En el comportamiento de quienes adquieren, hemos observado de que hay conflicto en el sentido de que los apartamentos pasan de una segunda a tercera persona y al final pues no saben cómo lidiar para el momento de determinar los pagos, etcétera. La cuestión es que aunque no se vislumbra esos conflictos, pero sí se dan en la misma administración de quiénes son los que tienen que velar por el mantenimiento de las edificaciones, si son los inquilinos, que en su gran mayoría estos condominios, los apartamentos, pues como decía, están rentados, o sea, no vive casi siempre el propietario. Y esto he observado en algunos lugares y nos ha tocado tratar temas de conflictos que son graves, aunque no son muy generalizados, pero sí aparecen muchos conflictos. Porque hoy día hay mucha gente que lo tiene como inversión. Claro. Compran apartamentos, incluso hasta muchas constructoras que dejan 1 o 2 apartamentos ahí para manejarlo de esa manera. Pero remontándonos a aquellos tiempos, Leoncio, que tú señalabas, antes se conocían estos edificios de apartamentos en los gobiernos cuando sacaban de barracones, que sacaban de lugares vulnerables a familias que estaban corriendo algún riesgo. En los gobiernos, uno recuerda al doctor Joaquín Balaguer, pues que construyó, por ejemplo, el Congo, entre otros edificios de apartamentos que llevaron personas ahí. Detrás de Hoyo de Lima, por ahí también se construyeron. Pero hay serios inconvenientes porque a veces el ser humano no quiere conocer o reconocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos en esto. Hay áreas comunes en los edificios de apartamentos, los parqueos, los lugares de recreación que muchas veces utilizan ¿cómo se llama arriba? El techo, esa parte de ahí, la utilizan, entre otras tantas, que trae muchas veces inconvenientes. Hoy día, la mayoría de la gente que vive en apartamentos tienen mascotas, perros, gatos, y eso era prohibido, porque esto impedía el que quizás usted pudiese tener un descanso, pudiese ir a su casa y estar sin ningún tipo de contratiempo, de molestia producida por estos animales que se defecan en cualquier lugar. Sí. Y aquí la gente no sabe respetar el derecho, porque donde terminan los míos comienzan los tuyos. Claro, claro. Aquí hay gente que cree que tiene derechos, pero no deberes, y no es así. Tenemos derechos y deberes. Entonces, esos criterios culturales y de enfoque educación cívica generan muchos conflictos en la gente que vive así en condominio, donde usted no es dueño totalmente de lo suyo. Jocosamente, Tres Patines decía que lo que le vendieron a usted como techo, se lo vendieron al otro como piso. Sí, eso de vivir en esos lugares. Yo decía ahorita con relación a que debe modificarse la ley en el sentido de que solamente habla de propietario y del manejo administrativo y de cómo comprar y vender. Pero en el caso de los apartamentos, muchas veces de permutas que da el gobierno, hay un desastre. Yo sé de un complejo de habitaciones un complejo de apartamentos del gobierno, entregado por el gobierno del doctor Leonel Fernández, en donde se han apropiado hasta de las áreas verdes e incluso han hecho adaptaciones, pero no hay una reglamentación que indique que esas personas puedan hacer eso porque son propietarios, aunque fue el Estado que le entregó como permuta, pero son propietarios de cada uno de los apartamentos y todo lo que le queda al lado, pues adaptaron otras edificaciones al lado. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo reglamenta? Eso ha traído un grave conflicto en ese lugar. Entonces, por eso creemos
que debe crearse una nueva ley que equipare tanto a los apartamentos que son entregados por el gobierno y aquellos que son condominios del sector privado, para que entonces haya una igualdad en cómo debe manejarse, aunque hay una diferenciación en el sentido de que lo del sector privado pues crean sus propias reglas. En el sector público, me refiero a lo que entrega el gobierno, tienen muchas veces una junta de vecinos, que es lo que decide lo que se va a hacer. No hay un administrador. Entonces, hay una diferenciación en esto que debe ser regularizada, porque en realidad, como decía Frank, hay muchos conflictos. Yo creo que no es tanto crear otra ley, Arturo. O modificarla. Con la que hay. Actualizarla. Sí, una modificación, sí, Sí. actualización. O sea, sí, actualizarla, pero sobre todo, aún sin actualizar, si la gente conociera y crea conciencia, con esa que hay, la cosa funcionaría mucho mejor. O sea que la preocupación debe ser, porque en esa ley casi nadie la conoce, los que viven en condominio, como las otras leyes, casi nadie la conoce, en ningún aspecto de este país. Aquí se tiran las leyes y nadie la conoce. Pero eso, deberían haber fórmulas porque aquí es una comunidad que vive muy integrada. Ahí sí se debe conocer las reglas, las normas, los aspectos elementales de vivir en comunidad, en convivencia muy cercana. Por tanto, es un problema de profundizar la educación y la formación de las personas. Mire, es una ley que habla incluso de las modificaciones que mucha gente le hace a sus apartamentos. Es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. La ley habla muy específica cuando se refiere a estos temas. Incluso hoy día en comunidad, en común acuerdo, se hacen kioscos, se hacen lugares de esparcimiento en la azotea, como se le llama. Sí, la azotea es área común, en los pasillos, más bien. Área común. Todo lo que es de cada uno de los adquirientes, de los propietarios o de los que viven ahí, toda esa es área común. Incluso aquí hay muchas empresas, y hay que hablarlo con Jordi más adelante, hasta dónde es legal que ellos le vendan a propietarios, a adquirientes, le venden áreas, parte de esas áreas comunes que tienen los edificios, por ejemplo el patio, un parqueo extra, que todo esto debe estar regulado. Y es uno de los grandes temas, el de los parqueos. Aquí tenemos escasos parqueos, no solamente en establecimientos comerciales, también en los residenciales. Y cuando usted llega, que encuentra su parqueo ocupado por otra persona, porque lo mandaron a parquear ahí o porque él encontró ese parqueo disponible, es otro de los temas donde los que viven en los apartamentos pues tienen que definir y ser muy específico cuando alguien va a visitarlo, cuando alguien llega hasta su residencia. ¿Y cómo es entonces el manejo? No he vivido así, en una zona como la Villa Olímpica, un ejemplo. Porque eso en principio fue entregado por el gobierno, pero después fue pasando a manos de segundo, tercero. ¿Y cuántos propietarios ha tenido? Esa administración también entiendo que debe definirse, porque ahí sí que hay graves problemas. Bueno, esos son de los multifamiliares estatales, donde no hay muchas reglas. Ahí va casi parqueo, ahí cada quien lo deja en la calle, el vehículo. Diferente a los edificios más modernos, de clase media, sobre todo, que cada apartamento tiene un parqueo y lo más caro tienen hasta más de uno. Lo que nunca hay es para los visitantes. El visitante, el día que hay una fiestecita, una actividad familiar, qué sé yo, un encuentro social en uno de esos apartamentos, los visitantes tienen que dejarlo en las calles, porque para el visitante no hay, pero por lo menos para el apartamento hay uno y en algunos casos dos, partiendo de que la pareja tenga cada uno un vehículo. Incluso usted tiene que informarlo a sus vecinos de que usted va a utilizar esa área, va a tener una actividad, porque el derecho que tú tienes también lo tengo yo. Y si yo quiero utilizar esa área, no importa el día, la hora, el momento, pues yo tengo todo ese derecho. Pero hay que comunicárselo a todos los que residen en el condominio, que no la creo que habitacional. pase eso con frecuencia. No pasa con la gente frecuencia. aquí no planifica. Pero sí siempre hay una persona que es la encargada, aunque no sea la administradora, es la cabeza de esa junta que
en esos lugares donde hoy tenemos complejos habitacionales de 40, 50, 60 apartamentos, que yo me imagino que para el manejo de eso ya es contratar a una empresa privada o una administradora. Hay muchos temas con relación a esto, Leoncio y Arturo, las responsabilidades en cuanto al pago de las cuotas que se le asigna todos los meses, porque área común hay electricidad, sí, hay agua, limpieza del edificio, incluso hasta muchos comparten el gas, tienen un tanque de estos empresariales, un tanque de estos grandes, sí, sí. Y pagan una cuota todos los meses, cada uno de ellos. La ley habla de aquellos apartamentos que están cerrados, que tienen que pagar igual que otros que están ocupados. Y aquí hay mucha gente que se hacen los locos. ¿Y cuáles medidas, cuáles serían las penalidades, si podríamos llamarle así, a estas personas que incumplen con esta responsabilidad, este compromiso? ¿Cuáles serían las sanciones para ellos? Ya cuando Jordi esté con nosotros por aquí podríamos ampliar un poquito, que él es muy conocedor de este sector inmobiliario y todo lo que tiene que ver con administraciones de condominios. Hay una parte que ya también se tocaba, no a profundidad, que es la parte social de las personas que viven aquí en estos condominios. Aquí en el departamento de prensa hemos recibido muchas denuncias de personas que han sido afectadas por delincuentes que entran a condominios y han robado. Casualmente aquí en las últimas semanas, en varias ocasiones hemos tenido reportes, porque no hay un control de la seguridad, aunque sí debemos de decir que hay lugares, hay condominios que hay un control rígido, pero hay algunos que al parecer esa rigurosidad se ha perdido y el control de la entrada se convierte muchas veces en un grave peligro para los que viven allí. Esa es una de las partes sociales que está afectando en los últimos días, específicamente a condominios, áreas residenciales de aquí, de la zona noreste de la ciudad de Santiago, de las cuales hemos tenido reportes, y son de las cosas que entran en conflicto en la convivencia de este tipo de lugares. Hay que decir que el rumor público dice que al menos una parte de esos condominios, de los apartamentos de lujo, generalmente vienen de un capital medio oscuro, que también el lavado por ahí ha avanzado, ha penetrado. Ese es uno de los sectores de las inversiones que se prestan. Por supuesto que la mayoría se supone que son de capitales sanos, pero algunos, como algunos dealers, son de las áreas de las inversiones de negocios que el rumor público dice que hay algunos capitales no santos. Y ha florecido ahora mismo en los últimos tiempos, aquí sobre todo en Santiago, una gran cantidad de condominios lujosos. Uno se pone a observar y dice, oh, pero Santiago ha crecido de manera exorbitante en torno a esto de condominios, y se dice, como usted acaba de expresar, que hay una gran cantidad de dinero foráneo que ha observado que esa es la mejor forma de invertir y crear un lavado en la República Dominicana. Ha sido uno del trípode de las bases, de las patas de la economía en la República Dominicana. Sí. Movimiento económico, sector construcción, cuando está en el suelo, pues se siente bastante fuerte. Sí. Las cosas han ido cambiando. Lo que eran estos condominios o estos residenciales, estos edificios de apartamentos, hoy se convierten en grandes torres, sí, como tú señalabas. Y torres que van inclusive hasta $1 millón aquí en Santiago. Aquí hay apartamentos que le cuestan más de $1 millón. Sí, claro. Y dentro de todo esto se relaciona también hasta el precio de los apartamentos. Cuando usted contrata o usted hace un contrato con una de estas que desarrollan precisamente el sector inmobiliario, el aumento de precio con los materiales, usted fija una cantidad y luego entonces termina pagando otra. Vamos a recibir esta llamada y entonces seguiremos abundando sobre estos temas. Buenos días. Buenos días, Fran, y los demás.
Sí, adelante. Mira lo que pasa. Yo tengo algo de experiencia, porque yo tengo 60 años en construcción. De los 78 que tengo 60. Lo que pasa es que el metro de tierra que costaba hace 10 años, 500 pesos, ese metro ahora está costando mínimo de 10,000 a 15,000 pesos. Entonces, obligatoriamente hay que subir para arriba. Por ejemplo, aquí frente a mi casa están haciendo una torre en 500 metros. El mismo solar que yo tengo para la casa mía. Frente están haciendo una torre de 7 plantas. Pero imagínate, ya un solar de 500 metros en una urbanización regular, tú no lo puedes usar en una casa. Si inviertes en una casa, posiblemente no te vaya bien. Pero si en 500 metros tú haces 12 viviendas, como las que están haciendo aquí, la cosa es distinta. Entonces, por eso es que la gente, ya todo el mundo, nadie piensa en casa. Ya eso no es rentable. Muy bien. Eso es apartamento, aunque llegue al cielo. En muchas partes, por ejemplo, ya no tiene que ser la clase alta. Yo vivo aquí en las Américas. Y ya aquí se está haciendo torre. Frente a mi casa ya hay una de 7 plantas. Pero es por la economía de la tierra y los altos precios. Sí, sí. Muy bien, pues gracias por su llamada. Porque aquí nos hemos quejado con razón del crecimiento horizontal, que las ciudades se tragan las tierras fértiles, tierras que se necesitan para la agricultura. Entonces, entre las ciudades crecen más vertical, menos se tienden a ocupar. Uno ve tierra aquí que le da pena la fertilidad, cómo son atrapadas por las urbanizaciones. Eso sigue, no es que la ciudad también crece horizontal, pero en menor grado que antes, porque el crecimiento ahora es, como usted dice, para arriba. Y lo que intervienen en la permisibilidad para la construcción han tenido que ser mucho más flexibles. Aquí habían urbanizaciones de esos sectores exclusivos de Santiago que no se permitía ningún tipo de construcción que no fuera más que una residencia normal. Eso se ya acabó. Hoy es diferente. Incluso Arturo tocaba un tema importante, el de la seguridad. Mucha gente se muda en apartamentos precisamente por eso. Buscando seguridad, porque hay un vigilante, porque hay una persona que se encarga de velar porque las personas que lleguen hasta allí estén identificadas y tengan ya la autorización de la persona que reside, del dueño o quien habita ese apartamento. Ningún vehículo penetra el parqueo, sí, porque ya tiene un sistema eléctrico, así por así. El que no está sintonizado con eso no entra al parqueo, y eso es una seguridad. Sí, Para sí. tú no entrar, tienes que avisar a alguien y darle un... En ese sentido, en los apartamentos se ha avanzado mucho. Pero eso, don Leoncio, no es en la mayoría de los condominios, porque hay una gran mayoría que no tienen esos sistemas que usted establece. Mucho. Y si lo tienen o están dañados o tienen algún problema, que es donde entran los conflictos, porque no se le da la garantía a las personas que adquieren esos apartamentos de esos servicios que deben de tener. No sobra solamente eso, es del área común, como establecía ahorita. Hay muchos que entran en discusión de quién paga la electricidad, que el que vendió dice que el administrador tiene que ver con eso, que el administrador dice que tienen que ponerse en común acuerdo, y se generan ciertos problemas por el manejo sobre todo de áreas comunes y de otros pagos que tienen que realizarse en conjunto y que muchas veces no se sabe quién lo hace, y como decía Frank, hay algunos que se esconden, y todas estas cosas tienen que ser reglamentadas para que haya una mejor vida de convivencia en estos lugares. Reglamentada me refiero a reglamento creado no por la ley, ya tendría que ser por la parte social, los quienes administran, que reiteramos, hay algunos que ni tienen administradores, sino una especie de juntas de vecinos. Son muchas las reglamentaciones que existen, y yo reitero, para la buena convivencia. Aquí hay gente que no respeta la tranquilidad del vecino con un musicón a cualquier hora de la noche, y eso está regulado. Incluso
Yo recibí la queja en días pasados de una persona que me dijo, pero ¿y por qué razón hay gente que tiene que mudarse a las 11 y a las 12 de la noche cuando yo estoy descansando y con esta arrastradera? Eso también es un espacio donde la gente tiene que tomar pues mayor consideración con los que están, y usted que llega, si es en el caso de que usted se está mudando por primera vez ahí, es el respeto y poder usted tener con los vecinos la armonía suficiente para poder convivir, porque a partir de ahí ya esa es prácticamente su familia la que está al lado suyo. Es lo que no se está dando. Y yo decía en principio que esto hay que verlo en dos vertientes, la parte ya de como propietario, dueño de esto, y la parte social. Son las cosas que se deben manejar, porque es ahí donde entran, como usted dice, los problemas. No solamente de que le ponen una música, sino hay gente que hacen una reunión al lado de su apartamento y no, entonces crean intranquilidad. Pero no solamente eso, hay gente que le visita a cualquier hora y no lo hace de una forma adecuada, porque aquí en República Dominicana a veces llegamos a los lugares y nos creemos amos y señores de ese espacio, sin respetar la tranquilidad del que está al lado. Y eso también ocurre en los apartamentos, en estos lugares de condominio. Digo, hay lugares específicos, a condominio, con muchas reglas que son respetadas, pero ya son esas, como la que ustedes decían ahorita, de estos sectores de clase alta, de estos condominios donde un apartamento de lujo pues le vale 30,000, 40,000 pesos. Hay otros que no son así. Pues ahí están los teléfonos en pantalla, usted puede participar, llamarnos si presenta algún inconveniente. Ya con Jordi aquí podremos responderle a cualquier inquietud que tenga en relación a preguntas, qué conocimiento le faltan por aprender en torno al manejo. Porque muchas veces la junta o la directiva elige personas de ahí mismo sin los conocimientos necesarios, y gente que se hacen los locos y no quieren cumplir con sus responsabilidades. Hay penalidades para aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones, con sus deberes. Vamos a publicidad y ya regresamos con más del contenido para hoy de este programa a profundidad, cuando estamos tocando ley de condominios en la República Dominicana. Si usted vive en un residencial, si usted piensa mudarse en un edificio de apartamentos, es importante saber cuáles son sus deberes, sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades para la buena convivencia en el lugar donde usted vaya a residir. Ya regresamos.
Tal y como anunciamos hace un ratito, ya se integra a nuestro panel el abogado, amigo, comunicador Jordi Veras, quien nos dará un poquito más de luz en torno a este tema que es interesante. Y nosotros esperamos también la participación de los amigos televidentes. Tenemos un teléfono de estudio a disposición y también tenemos un WhatsApp. A través del WhatsApp las preguntas tienen que ser a través de textos. Y el teléfono de estudio, ya usted ahí sí puede comunicarse con nosotros. No importa el lugar, ahí está el teléfono para que pueda cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga en relación al tema, la ley de condominios en la República Dominicana que estamos tratando a profundidad. Damos los buenos días, señor Veras. Jordi. Buenos días. Buenos días amigos, buenos días a ustedes, amables televidentes, y gracias por la invitación, compartiendo con ustedes desde temprano. Es así, Jordi con gran conocimiento también en el sector inmobiliario y todo lo que envuelve pues el tema que estamos tratando. Vamos a hablar y definir la ley de condominio, Jordi. Yo creo que es lo más importante para que tengamos una idea, porque aquí muchos desconocen cuáles son sus responsabilidades, los deberes, los derechos. Sí. Fíjense, la ley que ampara, o dentro de la cual se enmarca la ley de condominio, es la 5038. Es del año 58, precisamente ahora, en este mes de noviembre, pues cumple un año más de haber sido creada. Sí, 64 años. Algo que debiera estar siendo vista por legisladores. Ha tenido ligeras modificaciones y tocada por la ley 108-05, la de registro inmobiliario, y algunas resoluciones y reglamentos, pero ya requiere evidentemente una adecuación y ojalá que sea también acorde para que sea solamente un código que establezca o tenga aglutinado todo lo que tenga que ver con el aspecto de inquilinato, todo lo que tenga que ver con el aspecto inmobiliario, porque lo que tenemos son o decretos y leyes dispersas, pero no de manera conjunta, o no en una sola pieza. En el caso de esta ley, tiene cierta similitud con la francesa, con la argentina y la cubana, que básicamente tienen más allegada a la francesa, también por nuestros orígenes y códigos en otro ámbito, pero fue tomada de diversas modalidades de esas leyes de esos países. Y pues, como le digo, tiene que necesariamente ser adecuada. Mucha gente no sabe que cuando adquiere un inmueble o aquellos constructores o compañías de constructores, lo más básico es, tú le puedes preguntar a cada condominio, a cada persona que compra un apartamento o una unidad, si tiene el reglamento o los estatutos que rige ese condominio. Y les puedo asegurar que del 100%, el 90%, y cuidado si puedo excederme un poco más al 95%, no tiene que rige ese condominio en el cual vive. Antes de tú llegar, Jordi, yo le planteaba a los compañeros esa parte que hay que modificar esa ley, porque estuve observando, no soy un conocedor de ella, pero la observé anoche y estaba mirando eso que tú dices, el tiempo que tiene, la modernidad, o sea, no se ajusta a los capitales que hoy están circulando en la inmobiliaria de la República Dominicana. La forma de vida no es la misma. Entonces, por lo tanto, ahí hay muchas cosas que deben ser modificadas. Como el mismo desarrollo. El mismo desarrollo conlleva. No, incluso, si tú la pudiste verificar, le pudiste dar lectura a la misma, tú puedes darte cuenta, o se pueden dar cuenta ustedes, que habla de inmuebles, o habla de edificios. O sea, solamente habla en la manera horizontal, no vertical. Claro. Ya hay condominios que son de manera vertical, que son de casas, que son residenciales. Pero la ley, por su vetustez, habla como si solamente se tratara de edificios, aquellos los que pudiesen tener la oportunidad de reglamentarse bajo la ley de condominio. Y ya eso ha cambiado muchísimo. Cuando tú hablas de la verticalidad, he observado también que aquí hay personas que adquieren viviendas de esas en un residencial para utilizar en el Airbnb. Entonces, ¿cómo se reglamenta esto?
relacionado con esa ley no aparece. ¿Tú me entiendes? Ahí no aparece estipulado, por eso hay que agregar muchas cosas. Lo peor del caso, qué bueno que tú acotaras eso, es que así como yo les dije a ustedes, y Frank al principio decía, sobre las responsabilidades y obligaciones. Tú tienes derechos y tienes obligaciones o deberes. Entonces, se supone que cada condominio tiene un reglamento que los rige. Y ese reglamento, por lo menos lo que yo he visto hasta el día de hoy, no establece el Airbnb, a menos que no haya una disposición o un acuerdo entre los condóminos o los que viven en ese residencial para aceptar esa modalidad. Yo tengo un amigo que ya tiene problemas con eso, porque cuando trae esa persona que les rentan, pues los vecinos se quejan. Claro, incluso ustedes en algunos lugares ustedes pueden ver que hay en apartamentos, por ejemplo, salones de belleza, o tienen cualquier otra cosa que no es para la vivienda exclusivamente, y eso también está reglamentado. Eso podría estar prohibido, porque el reglamento, si uno va a la normativa interior de ese condominio, les puedo asegurar que estaría prohibido. Que creo que en el mismo contrato que se hace cuando se va a rentar un apartamento, una vivienda, lo establece, de que no se puede instalar en ningún tipo de negocio. El objetivo. Siempre que tú realizas un contrato, tú tienes que marcar cuál es el objeto del contrato. Y en el caso del inquilinato, como bien dice Fran, te establece qué vas a colocar ahí. Ok, es residencial exclusivamente. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Muchas veces, aún no en ambientes residenciales, usted le alquila para un negocio. Tú le pones, bueno, vamos a poner un puesto de gomas. Cuando tú vienes a ver, te están poniendo un puesto de goma, una banca. Si tú no le estableces eso, evidentemente que esa persona puede alegar que no está violando el contrato. Y lo mismo sucede en el caso de los condominios. Antes mediaba, no sé si sigues haciéndolo, en los alquileres el Banco Agrícola. Todavía hay mediaciones o participación de depósito en el Banco Agrícola para que no me desalojen y esas cosas. Fíjense, es una buena pregunta, porque hay gente que desconoce esta parte. Hay ya sentencia del Tribunal Constitucional, sí, en el cual el aspecto del depósito no es obligatorio. Claro, el problema es que muchas de esas sentencias, cuando tú vas a un tribunal, tienden a un por cómo, si es del propio Constitucional, tienden a no asimilarlas, a no acatarlas. Pero en principio, por una situación de que el propietario que no tenga la disponibilidad del depósito, porque ese es un requisito previo para tú demandar a alguien que se ha atrasado en los alquileres. Eso sería violatorio al derecho de propiedad y al derecho que tiene ese propietario para poder demandar, pero que no. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que ese depósito debe hacerse inmediato, pero los propietarios, ¿qué es lo que hacen? Lo toman para sí, no lo depositan. A la hora de que surgen los problemas o los conflictos con los inquilinos, tienen que procurar el depósito, más la mora y los atrasos por no haber cumplido en el momento del contrato. Entonces el Constitucional ha entendido que eso es violatorio a derechos fundamentales, al derecho de propiedad, como decía, y ha obviado ese depósito en el Banco Agrícola. Yo que manejo aspectos inmobiliarios, como decía Frank, yo sigo mi tradición depositando mis depósitos, porque mañana, señores, ese inquilino se va a ir. Bueno, si entrega el inmueble en las condiciones adecuadas en las que se le entregó, se le devuelve ese dinero con los intereses generados desde el día que alquiló ese local o esa residencia. ¿Qué sucede cuando es el propietario que muchas veces no utiliza un conocedor de la materia? Le dice al inquilino, vívelo. No, pero eso no es para vivir. Porque todo lo que se da en calidad de depósito tiene incluso una sanción penal, porque tú te estás obligado a devolverlo en la misma proporción en la que te fue entregado. Casi no se cumple, ¿no? Mira, nosotros hablábamos también de las áreas comunes, que muy pocas veces las respetan.
incluso cuando tú adquieres un apartamento, hay muchas constructoras que negocian con la persona áreas que están destinadas pues a ser compartidas por cada uno de los que habitan en ese residencial. De estas áreas, Jordi, ¿puede un constructor vender parte de lo que se supone es de todos? Contestándote la pregunta como tú me la has hecho, yo tendría que responderte que no. Ahora bien, si por alguna casualidad ese constructor a sabiendas de lo que es la ley de condominios y de lo que es lo común dentro de un condominio, asimila y asegura que eso va a ser parte, por ejemplo, del apartamento que está en la primera planta, y lo asimila a esa persona o a esa unidad dentro del reglamento o dentro de los planos, no hay inconveniente. Pero si lo hace ya una vez estando creada la ley que va a regular ese condominio en los planos y no se ha creado, no lo puede hacer, a menos que ya no haya luego una modificación, un arreglo de eso que rige ese condominio, que es los estatutos o las leyes internas o la propia planificación que han hecho al principio y que han depositado en planeamiento urbano, en obras públicas, en registro de títulos y en mensura. Pero si no está consignado en principio, no podría hacer eso el constructor, que es ahí donde adolecen muchos problemas, Fran, amigos y amigas. Es que a la hora de establecer un condominio, se olvidan, por eso yo les dije a ustedes, ¿cuál es la obligación de un constructor o de una constructora? Dar y entregar a la hora de la compra, y también está en exigir a aquel que compra una unidad en esa condición, exigir el reglamento o los estatutos que van a regir a ese condominio de ahora en adelante. Mirando esta parte de lo que tiene que ver con el condominio, ¿qué es un condominio? Que es un lugar donde, de un complejo ya sea de apartamento, donde viven personas como propietario o inquilinato. Pero en principio, Jordi, cuando tú no estabas, estábamos hablando y decía Frank que son dos sectores los que tienen que ver con los condominios, el sector público y el sector privado. Cuando nos referimos al sector público es cuando el gobierno entrega un complejo de apartamentos, ya sea en forma de permuta o que le entregó apartamentos a personas que la necesitaban. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Muchas de esas personas venden esos apartamentos y eso es ilegal. Y pasa a un tercero. Y esto está creando un grave conflicto, sobre todo aquí en Santiago, donde una gran cantidad de personas que han adquirido esos apartamentos lo han vendido y ahora no se saben las personas que lo han adquirido si en realidad tienen el derecho adquirido o no lo tienen. Fíjate, la pregunta es interesante y yo pretendía abordarlo, aunque ustedes no me lo preguntaran, porque eso es algo más común de lo que ustedes se imaginan. Nosotros estamos cerca y paralelo a la avenida Las Carreras. Ustedes le pueden preguntar desde la primera vivienda hasta el final y yo les puedo asegurar que ninguno tiene un título. Lo que tienen es un contrato con Pero bienes. son los originales, lo que están ahí. Lo que se lo entregaron originalmente. Claro, ninguno tiene título. Pero hay muchos que ya han pasado a tercero y a cuarta persona. Y han vendido. Eso lo hacen con contratos, si yo no mal recuerdo, de bienes nacionales. No es que sea ilegal. Ahora bien, usted lo que tendría es que regularizar, daría mucho más trabajo, ¿verdad? Por vía de bienes nacionales. Y para constituirlo en condominio, oigan bien, habría que ponerse de acuerdo y regularizarlo todos. Tú no puedes decir, Fran, bueno, yo quiero regularizarme con la ley de condominio, yo voy a ir a hacerlo por mi propio interés. Tienes que asumir a todos. Entonces ya ustedes saben el trabajo que supone eso para alguien que compra en esas condiciones. Pero mucha gente, como se los dieron básicamente como una restitución de lo que había en las carreras, básicamente en ese momento, pues evidentemente el gobierno es la manera en la que otorga el derecho de propiedad. Lo mismo pasa con la villa. O sea, mucha gente ahí, son muy pocos, pero muy pocos, lo que tienen hoy títulos y no un contrato. Y esa gente, para el asunto financiero, hipoteca y cosas así, ¿no le tiene problema?
eso es un tema que ya asume la entidad bancaria o financiera a la hora de otorgar un préstamo en esas condiciones. Y este es un caso complejo. Pero como les dije, señores, y escúchame, sí. Frank, puedes sacar el título, que te va a tomar el trabajo de tener que hacerlo por la vía de la aprobación de bienes nacionales. Ya para el aspecto del condominio es donde se complica más, porque tendrías que tener el conjunto de los que vivan en ese lugar para poderlo adecuar a la ley de condominios. ¿Y cómo conformar entonces en esos lugares, en esos proyectos habitacionales que los gobiernos, buscando la manera de facilitar cosas a gente que vive en sectores vulnerables, que lo han sacado desde ahí, lo han llevado y que no tengan un comportamiento quizás al nivel de lo requerido para poder armonizar, para poder convivir en lugares como esos? Las reglamentaciones son las mismas. ¿Cómo podrían organizar una directiva, una administración? Porque en un lugar mucho más cerrado, donde hay menos apartamentos, quizás es manejable la situación. Pero en esos proyectos, Jordi. Sí, lo que muchas veces hemos visto es que se crean como especie de juntas de vecinos. Pero eso es básicamente... Otra característica. Sí, una característica, pero eso no necesariamente es obligatorio. Claro, eso no debería ser bueno yo decirlo, porque quien me esté escuchando y no esté dispuesto a cumplir con esa disposición o esa normativa conjunta que se ha creado como junta de vecinos en esos lugares que tú estableces, Fran, no necesariamente estaría obligado, porque no hay un fundamento legal. Solamente el acuerdo común de todos de que rigen basado en unas directrices que tienen que cumplir la mayoría de los que viven en esas condiciones, pero no en un fundamento legal, como una ley de condominios, ¿entiendes? O un proyecto o unos estatutos que se hayan creado. Sí, lo que muchas veces hacen es que se forma una especie de asociaciones o de organizaciones para darle una cierta legalidad a eso a eso que se supone que es común, pero que no está definido legalmente. Pero la ley de condominio ahí se pierde, don Jordi, en lo que he observado y el conocimiento que tengo de la participación de las personas que viven en esos lugares, sobre todo los que han sido, lo que han recibido apartamentos de parte del gobierno. Sí. Esas juntas de vecinos, la gran mayoría, lo que hacen es para normalizar la vida social, la parte social, pero no entran en la parte de la ley de condominio. No, ni como le decía Fran, no entran en algo que lo fundamente legalmente, que mañana puedan pararlo, por ejemplo, ante un tribunal. Claro, ahí lo que habría que ver, ¿qué vería un juez? Bueno, que hay una disposición conjunta de comunitarios que están dispuestos a respetar ese contrato. En esa tesitura yo te puedo decir, sí, cuando hay un contrato entre las partes, ese contrato rige para esas partes, independientemente de que pueda ser o no válido para los terceros que no vivan o no convivan en ese lugar. Yo no quiero, no sé si hay una pausa ahora. No. Yo no quiero dejar de acotar algo que pensé que cuando Frank ahorita hizo la primera pregunta, es sobre algo. Y eso crea muchos inconvenientes. Frank compra, un ejemplo, compra una unidad dentro de un condominio. En esa unidad le dice que usted tiene derecho a un parqueo, o usted tiene derecho a 2 parqueos. Vamos a ampliar esto después que recibamos esta llamada, Jordi. Perfecto. Buenos días. Sí, buenos días, escuchamos. No tenemos retorno en estudio, ¿eh? A ver. Buen día. ¿Qué me dice dirección? ¿Está ahí la persona? No tenemos audio, no tenemos sonido aquí, ¿eh? ¿Qué me dice Pacheco? Continúa, Jordi. Bueno, perdone si por mí... No. Se cayó la llamada. Bueno, le decía que en el ejemplo que colocaba, que Fran compra un apartamento donde el título indica que Fran es propietario también de 2 unidades, de 2 parqueos. ¿Qué sucede? Hay gente que compra, tiene 4 carros. Bueno, pero es que el título habla de 2. Pero usted sabe lo que se ha dado. Es que hacen que el condominio se adecue a ese solo propietario. Sí.
Eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Y muchas veces van convenciendo. Dice, mira, Frank, mira, fulano, si tú compras tu carro, también tú puedes tener la misma situación que yo. Entonces van convenciendo a los demás y van creando una distorsión en el condominio. Y eso crea muchísimos inconvenientes y conflictos dentro de los condóminos o de los vecinos que residen en un mismo lugar. Es un tema, es igual que la misma azotea, que muchas veces alguien pues construye un gazebo o un lugar que entienden ellos que es de su exclusividad y todas esas áreas pues tienen que estar en acuerdo, ¿verdad? Cada uno de los... Qué bueno que tú lo dices, porque eso es un área común. Sí, es un área común. Tú, por ejemplo, hay decisiones que se han dado que no necesariamente entran en el ámbito que lo conoce, porque esta materia básicamente la conoce el Tribunal de Tierras. Sí. Por ejemplo, si hay alguien, como dice Frank, que coloca impermeabilizantes en el techo, que es común, ¿verdad? Y aparece uno de los condóminos y empieza a quitar la carpeta. Eso evidentemente está violando el derecho de todos, porque no solamente ese techo corresponde, por ejemplo, al apartamento último que esté, o el cuarto piso, el último piso o el penthouse, sino que también por ahí puede irse deteriorando el edificio en su generalidad. Pero en definitiva, si no está contemplado, a propósito de la pregunta que nos hacía Frank al inicio, contemplado que esa parte es exclusivamente, de ese apartamento, eso es un área común que tiene que ser respetada, por todos. Sí. Hay una decisión del Tribunal Constitucional a propósito de una señora que el edificio o el consorcio de propietarios determinó colocar cámaras de seguridad, que eso ahora es común, y más con la situación de la delincuencia. Claro. ¿Qué sucede? Eso es permitido, y más si es aprobado dentro de una asamblea de los propietarios. ¿Qué sucede? Las cámaras, algunas de ellas, fueron colocadas directa a la puerta de la señora. Ella interpuso un recurso, ¿verdad?, alegando que a ella se le estaba violando el derecho de privacidad. Porque una cosa es que haya cámaras o existan cámaras alrededor del edificio, en el áreas comunes, ¿verdad? Incluso en la entrada del edificio, pero no en la entrada individual de cada propietario o inquilino, porque eso evidentemente viola la intimidad y el derecho, incluso hasta el derecho como persona. Y esa persona, y esa señora ganó el pleito. Ganó la sentencia. Se dan también casos que el primer nivel a veces cree que el patio es de él. Hicimos una mata de plátano que va a crecer para... Y hacen adaptaciones. Y te cierran, te lo cierran el espacio. Con la pregunta que hacía Frank. Sí. Porque muchas veces hay constructores que dicen, no, esa parte es tuya, cuando tú estás consignando. Yo siempre le digo, ¿qué es lo que tú estás comprando? Principalmente en la primera planta. Correcto. Porque hay que incluso cierran. Tienen el balcón y extienden el balcón hacia la pared medianera, la pared que divide, ¿verdad?, la parcela y todo con relación a otros. Entonces, pero eso es bueno delimitarlo. Incluso algo que no se hace, o muy pocos lo hacen. Fran se muda a un edificio de apartamento. En ese contrato de inquilinato que Fran va a firmar, tiene que establecerse al inquilino el reglamento que rige en ese condominio, previo incluso a firmar el contrato, para que no alegue ignorancia. Pero eso prácticamente no se da. ¿Tiene el mismo peso legal, Jordi, estas juntas directivas que se forman en estos condominios, que la forman ahí, mira, tú vas a ser quien va a administrar, se reúnen, se ponen de acuerdo, pero hay que registrar la misma para tener algún peso legal cuando llegue el momento que tenga que hacer algún reclamo? Buena pregunta. Se supone que los estatutos del condominio indican en qué manera se elige cada directivo o cada consorcio de lo que va a regir. Es como un gobierno. Uh-huh. Entonces cada estatuto indica la manera. Habrá un presidente, un secretario, un delegado. Las reuniones serán
de esta manera, se les notificará a cada condominio en esta forma. Entonces, todo eso está regido por esos estatutos. Se elige, por ejemplo, una directiva por 2 años y un presidente que será removido cada año. Entonces, cada asamblea, una vez se realice, debe ser escriturada, debe ser formalizada y podría ser, incluso para darle mayor fuerza hacia los terceros, podría ser registrada en el ayuntamiento. Y eso siendo guardado por el secretario para que mañana cualquier situación esté ese histórico de asambleas de ese condominio. Pero muy poca gente, pero solo digo, estoy con el mismo porcentaje, casi el 90% de los condominios de este país no llevan ningún registro de asambleas ni tampoco formalizan sus asambleas. ¿Y qué hacer con aquellos que de manera irresponsable no pagan las cuotas asignadas, se hacen los locos, atento a ello? ¿Qué mecanismo hay para que esta gente puedan pagar o que respondan, ¿verdad?, a este compromiso? Esa es una de las preguntas más importantes que tiene que tener en cuenta un condominio. La facilidad que tiene una persona de perder su inmueble es con el privilegio que otorga la ley en el artículo 18 y en el artículo 33 de condominios, cuando una persona se atrasa en la cuota de mantenimiento. Es un proceso más rápido que un embargo inmobiliario. Sencillo. Y usted en cuestión de meses, usted puede perder un apartamento que le es valorado en 8 o 10 millones de pesos por una deuda de mantenimiento de 300,000 pesos. Y se ha dado. Quien les habla ha ejercido, claro, gracias a Dios yo no he tenido que llegar a quitarle apartamentos a nadie, porque ese no es el objetivo es que pague, claro, no que tú te quedes con el apartamento de nadie. Pero si esa persona no correspondía o no atendía al llamado de uno como apoderado legal, cuyo poder llega por vía de la asamblea, que debe realizar una asamblea extraordinaria para esos fines, donde se establece por estado financiero qué debe ese deudor o ese condominio al momento en el que es intimado a pagar. Pero ese es un privilegio, amigos, que se supone que está por encima de cualquier carga o hipoteca que esté inscrito en el título, en el momento en el que se inicia esa cobranza. O sea, eso es algo muy delicado, que yo hago la llamada de atención a aquellos que viven en condominios. Y como dice Fran, de manera alegre, piensen, yo no voy a seguir pagando. Y incluso, ojo, yo les sugiero a aquellos que administran propiedades, que el mantenimiento lo reciban ellos como administradores. ¿Por qué? Porque si lo dejan al inquilino, tú puedes enterarte a los 7 meses que el inquilino tiene 5 meses que no paga. Y tú puedes perder eso de tu cliente, tú que eres administrador, como abogado o sin ser abogado. Por eso yo siempre sugiero que el mantenimiento, junto con el alquiler, sea pagado en manos del administrador representante del propietario. Pero, Jordi, esa parte legal procede donde están constituidas las asambleas, porque hay lugares que no la tienen constituida. No, eso es una interesante observación. Sí. Claro que sí. Eso sería un grave porque problema. Si yo llego a un lugar no me dan no hay manera. Claro. No hay manera. La ley no establece otro procedimiento si no hay una asamblea constituida y si no está en condominio, porque yo creo que ustedes entiendan que no solamente en ámbitos de gobierno, sino en ámbitos privados, hay quienes han creado edificios y no están en condominio. Exacto. Bueno, pues vamos a publicidad y ya regresamos. Continuamos con Jordi Veras en este panel a profundidad. Este es una entrega especial de este canal. Hoy estamos tratando la ley de condominios en la República Dominicana. Los teléfonos están ahí, 724-5500 es el teléfono que usted nos puede llamar, y el 829-344-5500 es el WhatsApp. Ahí mensajes de texto. Ya regresamos. Jordi Veras está junto a Arturo Taveras, Leoncio Peralta y Frank Rodríguez. Esta es la producción general
Dirección General de Adalberto de León, Arturo Taveras, Leoncio Peralta y Frank Rodríguez, hoy como invitado especial, hablándonos sobre este tema como experto en el mismo, está el abogado comunicador Taveras, ley de condominios en la República Dominicana. 1958, entonces... El 21 de noviembre cumple 64 años. El 21 de noviembre. Estamos Anciana. La época de Trujillo. No había ese desarrollo en la República Antes Dominicana. decían el Código Trujillo del Trabajo. Incluso- Esa es la ley Trujillo. Por eso tuvieron que adecuarla a la ley francesa, a la ley cubana, que ya tenían un avance mayor que nosotros, y a la ley argentina. Incluso todavía hoy, muchos de los congresos que se realizan para la ley de registro inmobiliario se hacen en Argentina. Y que no debería ser, porque No. la forma de vida de Argentina, de Francia, no es la dominicana. Pero en el momento se tenía que buscar un marco de referencia. No, Buenos días, buenos días. A ver si ya normalizamos la situación del sonido aquí interno. Vamos a ver, ¿qué me dicen? No tenemos audio, no tenemos retorno aquí, señores. Sí. Bueno, Parece que sí. Aló, buenos días. sí, ahora sí, buenos días, adelante. Sí, yo estoy llamando porque yo vivo aquí en el Embrujo Tercero, en un residencial. Y yo tengo un problema aquí porque me están, prácticamente Corazán cambió las acometidas del agua y yo no tengo parqueo. El parqueo mío queda inutilizado. ¿Qué me puede contestar Jordi con respecto a eso? Porque me están usurpando un derecho, según yo lo entiendo, de esa manera. Muy bien, gracias por su llamada. Sí. Te respondo. Yo no escuché. Sí, mira, Corazán está haciendo un trabajo Ajá. y ha interferido en su parqueo. Ahora mismo no tiene parqueo en el residencial. ¿Qué él puede hacer por eso? No, es que Corazán ni nadie puede evitarle una situación cuando una persona tiene que ejercer su derecho. En este caso, un derecho de propiedad, porque ese parqueo es su propiedad o es una extensión de su apartamento o de su unidad. Ahora bien, si Corazán le notifica o le comunica, mire, fulano, vamos a hacer un trabajo que es en beneficio del edificio, como es algo común, pero debe notificarlo, ¿verdad? Y debe indicarle el tiempo en el que va a permanecer sin utilizar su parqueo. Pero en principio, Corazán no tendría derecho en llevar a cabo ese tipo de acción, vuelvo y repito, sin antes notificarle a ese propietario el tiempo que va a durar, en qué consiste el trabajo que se va a realizar, porque él va a estar supeditado a su área de parqueo, que es su derecho de propiedad, y él perfectamente podría conllevar una acción en ese sentido. Que debería ser una previa coordinación con la administración. Total. Y que la administración sea que le comunique a esa persona. Qué bueno que tú hagas esa, Arturo, esa aseveración, porque es que vamos a lo mismo. Es que no, Fran hablaba ahorita, derechos y deberes. Es que el condominio tiene que hacerse la idea que es un gobierno. Si va a hacer algo, tiene que comunicarlo a cada condominio. Si se va a hacer algo que no es del condominio, que es de norte, que es el agua, lo que fuere, tienen que notificárselo al consorcio o al presidente o al secretario o a quien administra esa propiedad, porque eso es un pequeño gobierno, ¿entienden? Entonces eso es lo lógico, y en el caso del amigo televidente parece que nada de eso se está cumpliendo. Y vuelvo y repito, yo lo que yo voy a decir, yo sé que eso va puede causar un poquito de roncha. El dominicano por lo regular no sabe vivir en condominio. No. Pero es porque lo que vemos en el condominio es lo que vemos en el tránsito, es lo que vemos en la sociedad. Ahora, si usted va a lugares, por ejemplo, donde Fran vive, qué sé yo, bueno, que Fran para entrar tiene que ser Fran. Tiene que ser Fran Rodríguez. Sí. Pero si usted no pone sus reglas de juego, nadie la va a respetar. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener en cuenta alguien que vive o que estén dispuestos a que se cumplan las reglas de juego de ese condominio. Y usted va a ver que ustedes van a hacer la diferencia en el ámbito general. El tema de los animales, las mascotas en los edificios de apartamentos, Jordi,
permitido o es que se ha consentido como la gente llega y tiene un perrito, ya está ahí, esto no está regulado? Ustedes parece que se estudiaron bien la ley anoche. Mira, Frank, buena pregunta, porque es algo que sucede, que trae problemas a diario. ¿Qué sucede? Si donde vive Arturo, pero Arturo, yo te puedo asegurar que quizás de los que estamos aquí, muy poco debemos tener a mano los estatutos donde vivimos. Entonces ustedes no saben sobre qué ustedes están reglamentados. Es posible, Frank, que esa pregunta que tú me has hecho, donde tú vives, si es un edificio de apartamento, diga, se permiten mascotas. Nunca he vivido yo en edificio de apartamentos, siempre en casa. Bueno, que Dios te siga permaneciendo ahí. Mira, es posible, Frank, como te decía, que haya estatutos que digan, no se permiten mascotas. Pero ¿qué sucede? Se muda Juanita. Juanita tiene 3 perros. Amiga del administrador. Sí, se muda 3 perros. En ese condominio dice en los estatutos que no se permite mascotas. Ya está dentro. ¿Qué es lo que? Por eso que yo digo, ¿qué debe hacer? Y lo dice la ley. Sí. Cualquier persona que quiera alquilarle a otro tiene primero que ver qué dicen los estatutos. Por lo del vehículo que yo le decía, que son 2 parqueos, que si hay animales. O sea, ese es el reglamento que tiene que seguir todo propietario que compre o todo inquilino que vaya a vivir en ese condominio. Porque, por ejemplo, a esa pregunta de Frank, si Juanita se muda con 3 perros y el estatuto dice que no se pueden perros, pero ya está mudada, ¿qué hacemos? ¿Es un conflicto? Pero, ¿qué sucede? No leen los estatutos, no se lo entregan a los propietarios no se lo entregan a los inquilinos, nadie regula nada y nadie respeta nada. Entonces, a la respuesta de Frank, va a depender qué diga el reglamento donde usted viva. Yo no sé si ustedes recuerdan una situación que se presentó con Grimani. Un cerdito. Eso lo tenía arriba. Sí. No, perdón. Era una vecina. Era una vecina. Una vecina tenía como mascota un cerdo. Sí, y le dio 3 tiros. 3 tiros. Porque ya le venía provocando una serie de problemas, de cosas. Que de hecho la culpa en la imagen pública le cayó a él. Le cayó a él. Lo condenaron. Señores, hay que, no sé si hay una llamada. Ok, hay que vivir, como decías tú, yo he vivido en casas y apartamentos, alquilados y propios. Y yo prefiero las casas. Porque yo regulo, en ese entorno lo regulo yo. Y cuando ahorita decía Fran, bueno, los conflictos son más grandes o más pequeños, dependiendo, y eso incluso se lo doy como consejo a la hora de usted comprar o mudarse. Sí. Verifique cuántos apartamentos hay donde usted se va a mudar. Porque si, por ejemplo, hay 12, usted va a tener esa cantidad de problemas. Pero si usted tiene y vive en un lugar donde hay 100, mire, prepárese para comprar mucha paciencia, porque va a pasar de todo. Entonces la gente no está acostumbrada a respetar los reglamentos del buen vivir. Buenos días. Tenemos llamada. Adelante. Hello. Sí, a su orden. Buen día. Diga, su orden. Adelante. Escúchenos por el teléfono. No, es que no se escuchan bien el teléfono de Fran y el de Jordi. Cuando habla, uno no escucha. Atención, no sé qué está pasando ahí. Y lo que ustedes están tratando es un tema muy importante, porque yo he vivido eso. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento. He tenido muchos inconvenientes con las personas que viven encima de mí. He durado 7 años mojándome. Y para arreglar hay que ir a la fiscalía. Entonces es lo mismo que sucede con la cuestión de perros. No se permiten perros, pero llevan perros porque lo que le alquilan no tienen que ver. Y no lo llevan cuando se mudan, lo llevan después. Entonces esos son animales que no dejan dormir a uno, porque se pasan el día ladrando y usted no duerme a ninguna hora. Con relación a los carros, es igualito. Apartamento con un solo parqueo, cuando viene el familiar de esa persona, se quiere parquear el suyo. Pero ¿cómo puede ser si usted le alquilan con un solo parqueo? Los carros, el bonete del carro se lo quieren entrar a usted debajo de los hierros de su balcón.
porque dije, para que los ladrones no le roben la batería. Yo no puse hierro para que usted entre eso ahí. Entonces se ponen bravos cuando usted le dice de buena forma que no le pongan el carro ahí, porque le dañan todas las matas. Es decir, la gente desconoce la ley de condominio completa, no conocen nada de lo que eso significa. Porque yo vivo aquí, es mío. Un día me voy a mudar, yo no le alquilo a nadie con perro. Es lo primero que le digo. Cuando vienen gente donde mí buscando un apartamento, yo le pregunto para cuántas personas usted lo quiere. Desde que me hablan de 6, de 5, digo, no, el dueño no alquila para eso. Eso tiene 3 habitaciones, ¿cómo vamos a meter 5 gente en un edificio, en un apartamento? Entonces hay que ponerle el stop desde que llegan y andan buscando un apartamento, porque desconocen todas las reglas que tiene el condominio y después quieren actuar como ellos quieren, y eso no puede ser. Entonces eso se da en República Dominicana, es donde quiera, porque aquí la gente desconoce todas las leyes. No sé cómo una persona puede pretender que el otro va a durar 7 y 6 años mojándose con un agua que le esté cayendo de arriba, y usted no le puede decir nada porque se lo quieren comer. Siendo usted el propietario y el otro el inquilino, oiga cómo es la cosa. Gracias. Y que a partir de lo que ella dice, Fran, yo soy de lo que entiendo que no se debe culpar a la persona que se muda, sino, como decía Jordi, a quienes le rentan. Arturo, a los dos. Sí, no, pero espérate, si no se da a conocer. Bueno. Que sí. eso es lo que ocurre, que no se le dan a conocer esos estatutos, incluso muchas veces ni lo tienen a mano. Sí, pero mira algo, Arturo, y es algo que hay que acotar. Yo he vivido en apartamentos alquilados. Claro, se lo alquilan a mi esposa porque a los abogados no le alquilan. Aunque usted sea serio. No quiero negocio con abogados. No, pero yo no le quito razón. Yo no le quito razón. Miren algo. Lo importante es, Arturo, lo siguiente. Cuando yo me iba a mudar de cada lugar, sin que a mí me lo dijeran, yo entregaba ese apartamento mejor condición que lo que yo le entregaba. Pero eso no es lo que sucede. Entonces lo mismo te digo, si esa señora le ha dicho seguro a esa gente, miren, ustedes me están mojando, me están molestando con los perros, o vendas el perro, o regalas el perro, aunque no te lo hayan dicho, tú tienes que también tener un poquito de conciencia, o mudarte, ¿entiendes? Pero te doy la razón en lo que dices, pero es lo que estoy hablando, y escúchame Arturo, es lo que estoy hablando, Fran, es que aquí, como en el tránsito, hay quien no sabe que en rojo no se puede ir un vehículo, pero tú lo ves a cada rato. Pero ¿qué pasa? No hay sanción. En un condominio es lo mismo. Cuando aquí ustedes empiecen a hacer acciones en contra de un condominio o de un vecino, claro, no deberíamos llegar a ese extremo porque tu vecino se supone que es tu familia más cercana. Entonces, pero si basado del entendimiento no llegamos, para no llegar a lo que sucedió con Grimaldi, porque uno lo ve, hasta uno mismo dice, caramba, pero qué bárbaro, no debió llegar a ese extremo. Ahora, hay que ver las veces que ese señor le habrá dicho a esa señora, por favor, con relación al cerdo. Entonces, es que aquí queremos extender la cuerda, desesperar al otro y no pensar en uno mismo. Es que la falta de empatía y del respeto se ve en los condominios. Cuando decía Jordi que la culpa mayor la tienen los que rentan, los dueños de los apartamentos, etcétera, o los que administran el condominio, en ese sentido, yo he vivido en otras sociedades, sí, en donde para tú entrar, allí un ejemplo en Estados Unidos, a un parque habitacional, claro, de apartamentos, usted tiene que cumplir antes de entrar todas esas reglas. Si te piden hasta un papel de buena conducta, como lo hacen, usted tiene que llevarle. Mientras tanto usted no tiene todo en reglamento, usted no se muda, y le dicen cuántas personas, como dice la señora, pueden ir, cuántas pueden visitar, cómo se debe visitar, y cuando usted entonces ya llenó todos esos requisitos, entonces usted se puede mudar. Miren muchachos, no tienen que enfocar esta sentencia del año 16, de 2016, del Tribunal Constitucional. Yo la estaba buscando precisamente, buscando algo novedoso para el programa. Es de un caso, oigan la interesante, es de un caso de un señor interpuso un recurso de amparo
ante el Tribunal Superior Administrativo. Le fue negado. Bueno, llega el Tribunal Constitucional con su acción. ¿Cuál es el hecho? Es el siguiente. Él no pagaba la cuota de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Que eso sucede mucho. ¿Qué hizo la administradora del condominio, verdad? Que puede ser alguien que viva en el edificio, como puede ser una empresa o alguien que administre propiedades. Sí. ¿Qué hizo ella? Le puso una caja, un candado a la llave del agua de ese apartamento, de ese señor. Bueno, él dirigió su acción, ¿verdad?, al Constitucional, y el Constitucional indicó que se le había violado el derecho del acceso al agua, que es un derecho fundamental en la Constitución y que debe garantizarlo no solamente la Constitución, sino el Estado. Multinacionales también. Exacto. Entonces, usted dirá, como muchos de los jueces se preguntaron y cuestionaron, hay algunos que no hicieron lo que dice un voto salvado para hacer una opinión sobre la sentencia. Indicaron que si bien estaban de acuerdo con la sentencia en el fallo, no estaban de acuerdo en algunos aspectos, porque algunos de los jueces decían, bueno, es fuerte para un edificio de apartamentos que tiene que hacer un presupuesto mensual para pagar agua, luz, gas, que por uno tenga que estar asumiendo todos. Ahora bien, esa señora que es administradora actuó de manera arbitraria. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Muy sencillo. La ley 5038, a propósito de la pregunta de Fran ahorita, te establece cuando un condómino o una persona que vive en un edificio de apartamento, ¿qué tiene que hacer el consejo de propietarios cuando alguien se atrasa? Hay un procedimiento que tú no tienes que llegar a cortarle la luz o evitarle que esa persona siga teniendo derecho a acceso a la luz y al agua. ¿Me comprenden? Entonces, por esa razón, esa sentencia se le dio favor a esa persona que se le negó el derecho al agua porque debía cuotas de mantenimiento. Por eso, bueno, muchas veces, Jordi, tú tener un administrador externo, porque tú te vas a ganar un enemigo. Si tú eres quien administra y está dentro, te vas a ganar un enemigo. Tú parece que te levantaste con la pregunta que yo tenía en la mente. Yo una vez cometí el error de dedicarme a ser administrador de una propiedad, de un condominio, ¿verdad?, de un edificio de apartamentos. Sí. Pues mira, Frank, la gente que yo me gané de enemigo, pero no dije porque yo me ponía de indeseable, ¿no?, para que se cumpliera lo que dice la ley. Fulano paga. Ah, no, ya yo tengo 6 meses, pero necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el gas, necesitamos pagar el agua. Yo me gané enemigos gratuitos. ¿Cuáles son los enemigos gratuitos? Los que tú no sabes que son enemigos tuyos por alguna razón. Los violadores de las reglas. Pues mira, jamás en la vida, ni que me paguen. Si yo quiero vivir tranquilo, ahora, como dice Frank, si yo no vivo ahí, como yo soy también, yo por ejemplo administro propiedades desde hace muchísimos años, algo que aprendí de mi padre, de personas y de residenciales, pero yo no vivo en esos residenciales, ¿entienden? Entonces así, si alguien se puede poner bravito, yo no tengo que convivir con esa gente. Y para nombrar un administrador externo, ¿tienen que estar todos de acuerdo o una mayoría? Buena pregunta. No, tiene que haber una mayoría, simplemente. Una mayoría. Para las cosas para lo que hay que tener unanimidad, básicamente, amigos, es para cuando hay que o modificar algo del entorno común o se va a modificar el reglamento o algo que afecte a los derechos de todos. Después de ahí son mayoría simple. ¿Tienen la misma responsabilidad en cuanto al pago de la cuota aquellos que tienen apartamentos cerrados y no están habitados? Wow, excelente pregunta. Claro que sí. Mucha gente me pregunta a mí, incluso clientes, licenciado, pero el apartamento mío no está, yo no está alquilado. Digo, pero usted tiene un derecho. Es que hay siempre. Es que hay estatutos que te dicen cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Un deber de un propietario tiene que saber que todo lo que es común tiene que asumirlo. Y las cuotas de mantenimiento es común.
Jordi, la ley de inquilinato y la ley esta de condominio. No hay ley te hago la corrección. Sí. Y escúchame que lo haga. No importa. No hay ley de alquileres. Hay un decreto, el 4807, que es el que ha regido del año 48. Pero, y leyes dispersas del Código Civil. Pero no hay una ley. Por eso yo hablaba al principio que debiera ser, yo no sé cuándo, qué legislador o legisladores se van a dedicar a trabajar un código o un reglamento que solamente establezca todo lo que tenga que ver en el ámbito de alquileres. Ahí iba que debe estar integrado la ley de condominio todo en conjunto, porque conviven juntas. Sí. El inquilinato, el condominio, todo eso es una convivencia. Entonces, ¿por qué estar separado? No, que hay que conseguir legisladores que quieran trabajar. Pues Bueno, vamos a publicidad y yo tengo la pregunta del día a Jordi cuando regresemos, porque hay una ley que anda por ahí que yo creo que va a chocar en gran parte o va a influenciar en personas que tienen apartamentos, que son propietarios, que son dueños. Vamos a publicidad y ya regresamos, que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Volvemos.
Regresamos en esta entrega especial a profundidad. Arturo Taveras, Leoncio Peralta, hoy con Jordi Veras como abogado, comunicador, experto en asuntos inmobiliarios. Es el tema que estamos hoy tratando. Los teléfonos han estado habilitados para que usted también nos pueda llamar y ser parte importante de este conversatorio. Jordi, antes de irnos a publicidad, la ley de extinción de dominio tiene mucho que ver con a quién ustedes renta su bien, porque habla en uno de sus artículos de que usted podría ser sometido a la incautación de su bien cuando se esté tratando algo ilícito. Ya puede denunciarlo un vecino, alguien que vea que por ahí se están manejando cosas que no van acorde con la ley, y entonces esto caer en investigación. Podríamos hablar que se está negociando con droga, los Airbnb que mencionaba Arturo hace un ratito, usted se lo alquila a una gente que usted no sabe ni quién es, y a través de comienzan a manejar negocios turbios. ¿Hasta dónde podría llegar una sanción donde se vea involucrado ese bien suyo? Bueno, la pregunta es interesante. El asunto va a depender, Frank, evidentemente, como yo les decía, fuera del aire. Primero, el Ministerio Público tiene que probar de manera muy fehaciente que con ese inmueble se está violando la ley de extinción de dominio. Porque puede que sea alquilado por Airbnb o cualquier otra modalidad y que el propietario no desconozca la situación. Ahora bien, eso, si no lo relaciona al propietario, puede demostrar que evidentemente no tiene nada que ver con eso. Claro, en lo que todo eso se averigua puede pasar un mal rato, pero evidentemente el Ministerio Público tendrá que probar de manera fehaciente, y mire que hago recalco esto, de que ese inmueble ha sido objeto de la violación de la extinción de dominio. Pero no solamente con eso, Frank, que pensaba que también iba por ese lado la pregunta. Hemos dejado de lado la ley de lavado, que es tan dura como esa. ¿Por qué? Frank compra un apartamento o un inmueble a Juan. Tiene que determinarse que ese apartamento, primero, que esos recursos que Frank está utilizando son recursos lícitos, que no son de lavado. Entonces, tiene que consignarse también en el contrato que usted está haciendo una especie de declaración jurada, donde usted indique que esos recursos, si mañana la DGI o cualquier otra institución del Estado necesita verificar que esos recursos real efectivamente usted lo obtuvo de manera lícita, usted está declarando que es así. Asimismo, la persona que está comprando, descargada de esa situación, porque está asumiendo que está comprándole a Frank, que acaba de declarar en el propio contrato y se ha obligado a ello, de que son fondos lícitos desde donde se obtuvieron esos recursos. O si es a Frank que le están comprando, que el comprador que le está adquiriendo el inmueble de Frank tenga la misma situación. O sea, esa ley de lavado es tan dura como la de extinción de dominio, porque le pone obligaciones a terceros. Por ejemplo, el caso de los que trabajan con bienes raíces. Si tú estás negociando, se asume que tú tienes primero que tener clarificado tu negocio de bienes raíces, que ese negocio de comisión que tú estás recibiendo son recursos lícitos y que tú no estás siendo utilizado para aspectos de lavar dinero. Ese es el caso de Falcón. Utilizaron bombas de gasolina para comprar. Y hay muchos afectados que no tenían nada que ver, que gracias a Dios fueron descargados algunos de ellos, que lo que hacían era que eran intermediarios en la venta de una bomba de gasolina. Pero ¿cuánto tiempo pasaron en la cárcel? ¿Un año? Y la duda que queda. Claro. Acusado. Claro. Que no hay una manera de que se pueda, ¿cómo se llama esto? Compensar, resarcir el daño hecho. Mire, señores, ahí tenía yo un amigo que había sido afectado con eso. Nos buscaron en materia penal para defenderlo. Yo le expresé a la familia que yo no tomo casos ni de drogas ni de lavado de dinero, aunque usted sea inocente. Porque nadie va a creer, Leoncio, Fran, Arturo, que mañana van a decir, no, ahí se está Jordi ganando unos cuartos
y de que no defiende gente de droga, de lavado. Por eso, así mismo con mujeres violentadas, yo no defiendo hombres que hayan sido acusados de violencia. Porque si bien es cierto, por ejemplo, que yo conozco a Fran de toda la vida y sé la integridad de Fran, y Fran viene donde me da, pero y le quieren hacer quizás un daño a Fran. Pero ¿quién va a creer que yo lo estoy haciendo porque Fran es inocente? No, lo que piensan es que yo me estoy ganando un dinero como abogado en materia penal. Por eso, gracias a Dios, le di seguimiento a ese caso y él fue uno de los descargados en ese caso Falcón. Sí, lamentablemente es así. Aquí se piensa que cuando tú estás defendiendo una causa es porque estás recibiendo algún dinero, estás recibiendo alguna... algún emolumento, pero es por lo que yo decía, es que también... Dinero que es lícito. Claro, pero es que también hay abogados y abogadas que estamos pagando las habas de otros que no hacen un ejercicio correcto, no solamente engañan al otro cliente, al cliente contrario, sino al propio cliente. Sí, eso se ve en todas las áreas. Barbaridad y después quieren generalizar. Así es. Claro. Yo recuerdo una expresión de tu papá, los sicarios de la moral. Sí. Cuando se refería a muchos comunicadores. Lo que le inventaron mil vainas, incluso en el TV de Nueva York, que la causa del atentado contra él fue por esto, por aquello. No, de claro, que fue por faldas. y en eso, pero por faldas y por pantalones. Sí, porque hubo las dos cosas. Yo tenía la preferencia de las dos cosas. Ese es el mundo de la especulación, no solamente en los medios, en la vida misma. Los últimos días, cuando estaba casi claro el caso, en medio se dijo que tú habías salido, porque tú saliste los últimos días. Sí. Porque había una serie. Sí. Jordi se fue porque se va a descubrir ya y le va a dar vergüenza cuando digan por qué. Sí, no, y también llegaron, eso es cierto lo que tú dices, y llegaron a decir, cuando salimos en una oportunidad de manera introspectiva, que era que habíamos acordado y transado y nos habían dado un dinero, entonces nos habíamos ido para simplemente no estar en el momento de que se conociera la transacción. Y cuando ya había uno preso, que el doctor Veras fue allá, hasta en la madrugada estuvo ahí con él, yo estuve ahí afuera. Sí, con Carela. Salió llorando el doctor Veras. Francisco Carela. Carela. ¿Sabes qué dijeron? Fue que el doctor Veras salió llorando porque le mostraron escenas de homosexualidad. Sí. Déjeme decirle que a mí hubo amigos que me preguntaron. Aquí hubo fiscales que me lo preguntaron. Pero, como el que no tiene hecho, no tiene sospecha. Por eso yo le decía, en el caso lamentable del abogado que fue asesinado hace cerca de 4 meses, yo le decía, 3 meses, yo le decía en el programa que producimos en radio a un cuestionamiento de un oyente, yo le decía, mira, el caso de quien les habla duró 6 meses para investigarse y saber quiénes eran los implicados, y el caso no se determinó porque por vía de la investigación de ese caso. El caso de quien les habla llegó investigándose otro caso. Con esto le digo que los casos de sicariato no son sencillos, porque usted tiene que hilvanar que Fran está con Leoncio, que Leoncio está con Arturo, pero son personas que nunca se han visto, que posiblemente nunca se han conocido. El caso ahora de la señora, de la que asesinaron ahí en las colinas, la patrona, esa es la misma situación. Ya ahora se está posiblemente determinando ese asunto, pero no es tan sencillo la determinación probatoria de un sicariato. Bueno, gracias, señor Veras. Al final pues estuvimos tocando un tema y quizás algunos no conozcan, en un atentado a la vida de Jordi Vera, el objeto del mismo por personas pues que todavía continúa. Te vemos dando viaje creo que a San Cristóbal. Sí, porque ya la mayoría cumple la mitad de la pena. Entonces ahora se ha entendido la idea de que un interno que tenga la mitad de la pena pues ya está reeducado, y eso no es necesariamente así. Usted puede estar reeducado, pero no necesariamente la sanción todavía esté resarcida para la sociedad.
que son dos cosas distintas. En 2 minutos, Jordi, y excusa lo que nos estemos aprovechando de tu tiempo. Ya recomendaciones finales para aquellos que viven en condominio, para aquellos que están pasando una situación, qué hacer, qué deben ellos asesoría buscar. Mire, lo primero es que lo que yo le sugiero es que si usted es propietario, procure no administrar su propia propiedad. Denle una comisión a un administrador, que eso no es tanto, porque usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Asesórese a la hora de usted comprar un inmueble, a la hora de usted alquilar un inmueble, ¿verdad? Y si usted pertenece a una consejería de propietarios, tiene primero cada uno que saber cuál es el reglamento que rige ese condominio donde usted vive. Bueno, pues gracias a Jordi Vera por acompañarnos en esta mañana. Hemos tocado un tema de mucho interés y hay que conocer a cabalidad, o por lo menos tener los conocimientos necesarios cuando usted vive en residenciales, que vive en condominios, saber cuáles son sus derechos, sus compromisos, sus responsabilidades. Gracias a los amigos televidentes por acompañarnos, Arturo Taveras, Leoncio Peralta, la producción general de Adalberto de León. Yo soy Frank Rodríguez y les invito para que se mantengan con la programación de Super TV 55. El próximo lunes regresamos ya a nuestro programa habitual, Diario 55 y El Café, y el próximo viernes nos juntamos a profundidad. Buen fin de semana.